un vehículo que era de la plataforma Volt y verificamos a los ocupantes. Procedimos a la detención y a la par comunicamos al fiscal de turno de la ciudad de Luque, quien ordenó también la aprehensión de los 3 acompañantes. El que manejaba tenía antecedentes por prestación. Uno de los ocupantes de Chacarita lo que tenía orengatura por robo agravado y homicidio doloso. Manifestó en realidad su conformidad para ser extraditado y para ser sometido ante la justicia del Perú. Estaba tranquilo, ¿verdad? En condiciones médicas también favorables para poder viajar. Él estaba dentro de una cárcel de máxima seguridad, estaba totalmente aislado. Hay otros países interesados en Eric Moreno, estaba Estados Unidos, estaba Brasil. Supuestamente el padre se percató de algunos mensajes que su hijo recibió en este caso. En esos mensajes se le había enviado a su pequeño supuestamente un link que se trataría de una página con contenido pornográfico o de pornografía infantil. Se confirma la hipótesis de tentativa de abuso sexual en niños y pornografía relativa a niños y adolescentes. Bueno, vamos a hablar de este reporte que lanzó Contraloría y tiene que ver con las investigaciones buscando precisamente descubrir el manejo entre la plata pública, la administración de la plata pública con relación a su vida o su estilo de vida. Y hablo concretamente en este caso de Edi Jara, porque la Contraloría informó que va a analizar, dicen ellos, con rigurosidad las respuestas presentadas por el presidente de Petropar, Edi Jara, a las observaciones sobre aparentes irregularidades en sus declaraciones juradas. Antes de emitir un informe final, el órgano Contralor detectó inconsistencias relevantes como préstamos por unos 3.500 millones pese a utilidades declaradas muy inferiores, pagos millonarios de tarjetas de crédito en efectivo y también transferencias de fondos de Petropar a una cuenta personal. Según el director de declaraciones juradas, Armindo Torres, Jara remitió un extenso descargo con abundante documentación que será verificada y contrastada con los registros disponibles. La Contraloría estima que el informe final estará listo en un mes y aguarda además la respuesta de la diputada Joana Vega, pareja de Jara, quien también es investigada por su crecimiento patrimonial. Hablamos ahora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. En ese sentido, del Poder Legislativo informó el desembolso en octubre del año 2024 de más de 2.000 millones de guaraníes para cubrir los haberes de exparlamentarios. Cabe recordar que para salvar la caja VIP se estableció un aporte estatal que figura en el presupuesto general de la Nación. Y en este año es más de 4.000 millones la categoría de jubilación ordinaria, que agrupa a 65 beneficiarios y demanda un gasto mensual de 1.353 millones de guaraníes. Y agentes de la policía, el reporte señala, allanaron 2 viviendas en la ciudad de Luque en busca de presuntos delincuentes. Sin embargo, en una de ellas se descubrió un aguantadero que funcionaba como punto de distribución de sustancias ilícitas. 2 mujeres quedaron detenidas, una de ellas menor de edad, quien además se encontraba violando la medida de arresto domiciliario.
Y vinimos a buscar a 2 personas a las cuales no las encontramos, pero nos hallamos ante estas sustancias ya con la gente de narcóticos de la Policía Nacional. Se realizó acá en este mismo lugar el trabajo primario de campo y arrojando un resultado provisorio a marihuana de 209 gramos aproximadamente que están dosificadas para la venta. Tenemos datos de que varias veces ya fue allanada también esta vivienda por gente de narcotráfico y bueno, volvimos ahora por otro caso, pero nos hallamos ante estas evidencias y el cual hemos puesto ya a conocimiento de la unidad especializada. Estaban aproximadamente 15 a 20 personas, hemos constatado toda la identidad de esas otras personas, no contaban con orden de captura, por lo cual ya lo liberamos, ¿verdad? Esa gente. Personas que venían a comprar. Que venían probablemente a comprar, ¿verdad? Pero no hallamos nada en poder de ellos, pero sí esta persona que está ahora aprendida, que es la dueña de la casa. Y también una menor que tenía arresto domiciliario justamente por tenencia de drogas y debía cumplir en otro lugar, en la compañía Itapuamí, sin embargo se encontraba en este lugar. Ya también vamos a comunicar al juzgado penal de la adolescencia la situación de esta menor. Nosotros tenemos información de que este es un lugar de fumata luego, ¿verdad? Acá en el patio. Si usted se da cuenta, ya hay un mural, ¿verdad? De una conocida facción criminal, ¿verdad? Con la foto de Pablo Escobar y CR, que sería las iniciales del clan Rotela, ¿verdad? Inclusive varios grafitis también en donde hacen alusión a cierta banda, la banda de Igor, ¿así se denominaría este lugar? Y conforme a las sospechas, sí, sería ese nombre. Llegamos a esta vivienda en persecución a una causa sobre hurto agravado, ocurrido el 18 de enero de este año, en horas de la madrugada. A través de trabajo de inteligencia e investigación llegamos hasta esta vivienda en busca de las evidencias de aquel hecho. Grande es nuestra sorpresa que nos encontramos con sustancias estupefacientes y varias personas dentro de la vivienda. ¿Hallaron evidencias que tendrían relación con la causa que ustedes estaban manejando? Y por el momento no, solamente las sustancias, pero vamos a seguir con la investigación para poder llegar a esas evidencias. ¿Estas 2 mujeres que quedaron detenidas tendrían relación con las personas que estaban siendo buscadas? Y según las informaciones que tenemos, sí, ya que las personas buscadas estarían frecuentando este lugar. Hasta el barrio Las Mercedes de la ciudad de Horqueta, en donde se produjo un violento episodio entre 2 hombres extranjeros, artistas callejeros. Escuchen. La víctima es de nacionalidad chilena, sufrió un traumatismo cráneoencefálico, por lo que fue ingresada al hospital de Horqueta, grave su estado, y él fue identificado como Jordan Antonio Erazul y Zapata, de nacionalidad chilena, como decíamos al principio. Una vez que Sí, hacen malabares en los semáforos. Sí. En Horqueta hay un solo semáforo que es sobre la ruta quinta. Es la única en la que todos se... Y es el cruce. ¿Y que se peleaban por el semáforo? Mira que el venezolano en una parte de la garroteada, por usar un término coloquial, Carlos le dice respeto, respeto, respeto.
Y ha de ser por territorio de Malabares. No hay un solo territorio. Y el único semáforo, sí. Bueno, entonces comienza a brutalizarlo. Y es de la manera más salvaje. Fíjate que cuando está en el suelo, él sigue golpeándolo. Cuando ingresa al hospital, la policía va al sitio porque estas imágenes fueron viralizadas rapidísimo. Ahí detuvieron a Luis Eduardo González Salazar, quien ni siquiera huyó del sitio, o sea, permaneció como si nada en ese cruce de la ciudad de Horqueta. Pero qué temeraria la acción, esa patada. Imagínate que ese tipo de patada mata gente, ¿eh? El caso Báez, por ejemplo, de Argentina, una patada similar, tiene un traumatismo cráneo, le puede dejar secuelas graves. Sí. Qué locura. Y fíjate que este tipo de lesiones, si bien en ese momento o hasta ahora se habla de una lesión craneal, Carlos, pueden haber lesiones posteriores, o sea, una inflamación o algún coágulo que después se mueva, que no son diagnosticados en el momento y produce una muerte o un infarto. Bueno, conversamos con la gente que intervino. Son, digamos, compañeros que viven por la calle, ¿verdad? Que quien suele hacer, ¿verdad?, esos malabarismos, específicamente en los semáforos, para pedir plata a la gente. Nosotros tuvimos conocimiento del hecho a través de imágenes viralizadas en las redes sociales y personal de la comisaría jurisdiccional rápidamente se constituyeron hasta el lugar, en donde procedieron a la aprehensión de este sujeto autor y el auxilio inmediato de la víctima hasta el hospital distrital, en donde se encuentra en este momento internado en estado de observación, y el detenido en la celda de la comisaría Horqueta a disposición del Ministerio Público de esa ciudad. Estamos realizando rastrillaje por la zona, utilizamos un vehículo que era de la plataforma Volt y verificamos a los ocupantes. Procedimos a la detención y a la par comunicamos al fiscal de turno de la ciudad de Luque, quien ordenó también la aprehensión de los 3 acompañantes. El que manejaba tenía antecedentes por prestación. Uno de los ocupantes de Chacarita lo que tenía orengatura por robo agravado y homicidio doloso. Y un camión de gran porte volcó frente a una estación de servicios sobre la ruta PI-03 luego de que su conductor intentara esquivar un bache y perdiera el control. El vehículo, conducido por Carlos Miguel Ramírez, 46 años, transportaba cigarrillos de distintas marcas que quedaron esparcidos en la ruta tras el vuelco. Personal de la comisaría octava de Puente Cujá y apoyo de la comisaría segunda de La Paloma se encuentran en el lugar resguardando la mercadería y controlando la zona. Reiteramos, esto ocurría en esta parte del país. Imagínense todos los daños y todo el inconveniente en el tránsito vehicular que ocasionó este vuelco importante. Hubo un hecho de accidente de tránsito con daños materiales aquí en la altura del río Canapá, sobre la ruta PI para Araguay, número 3. Un vehículo involucrado de gran porte, con mercaderías varias, se tumbó aquí en el puente mismo y el conductor salió ileso, ¿verdad? Se le practicó la prueba de alcoholetas al mismo y con resultado negativo. La manifestación del conductor menciona de que circulaba de Capeté hacia Salto de Guairá en un momento dado. Según él, de que supuestamente perdió el control de su vehículo a consecuencia de un bache existente en el lugar, ¿verdad? Un fuerte temporal, aunque solo duró inclusive hasta segundos en algunos puntos del país, fue suficiente para dejar destechadas varias viviendas, principalmente de la zona de San Lorenzo.
El fuerte temporal inició pasadas las 14 horas y dejó daños considerables en la vivienda de la familia Cordobés Fleitas, ubicada en el barrio San Luis de la ciudad de San Lorenzo. Parte del cielo raso y del quincho de chapa se vinieron abajo con la ventisca. Ni me imaginé lo que estaba pasando hasta que mi vecino me manda una foto de su fondo de su casa, que el árbol de su casa se cayó por mi muralla, ¿verdad? Que toca también al fondo en la parte del quincho de mi casa, ¿verdad? Pero vi desde la foto que me envió desde su casa. Pero al llegar acá vi todo esto, está totalmente destruido. Y es sacar todo de vuelta y hacer de una, porque está totalmente destruido. Y así mismo me dijo la señora Zulma que ella escuchó un ruido y que ella se dio la vuelta, miró al fondo y vio que el árbol se dio la vuelta y se cayó hacia mi casa. Según relataron sus hijas a Rosa Fleitas, en cuestión de segundos, parte del sector trasero quedó destrozado. Totalmente se asustaron muchísimo y después salieron ya a mirar. Dice que fue así en un abrir y cerrar de ojo, como se dice, ¿verdad? Porque escucharon el ruido y después salieron a mirar y ya estaba todo abajo. ¿Qué fue lo primero que te dijeron? Que se asustaron. Eso es lo que primero me dijeron, pero por suerte que estaban todos adentro de la casa. Pero eso también es un temor porque tengo al lado de mi casa, tengo otro árbol gigantesco que si ese se cae, Dios nos guarde y libre, se va a caer toda mi casa. Rosa agregó que los daños son considerables y que teme que un próximo temporal provoque peores destrozos debido a los árboles de gran tamaño ubicados alrededor de su vivienda. Bueno, estamos con Leila, ya nos acompaña desde la Senada, estamos con su titular justamente para hablar. Vamos a comenzar con el procedimiento más reciente. Casi 40 toneladas de marihuana en la zona de Cazapá, Leila. Exactamente, ¿qué tal Carlos? ¿Qué tal Alexis? Y hablamos de este operativo denominado Frente Sur 2 que se llevó adelante en el Parque Nacional de Cazapá con la destrucción de varias toneladas de marihuana y precisamente lo que ya decías, Carlos, estamos con el ministro Jalil Rachid para conversar un poco, ministro, sobre este y varios temas, sobre todo lo que tiene que ver con este procedimiento y lo que decían también la importancia de conservar este parque tan importante, lo que tiene que ver con el medio ambiente. Sí, buenas tardes, Leila, un saludo para Carlos también en estudio. Realmente hace tiempo que le estamos dando un enfoque un poco más profundo y más ambiental a las cosas del país, en las áreas protegidas, en las reservas naturales, que es como el caso de Frente Sur 2, que es una zona de Cazapá, entre Cazapá e Itapúa realmente. Una gran superficie boscosa que justamente abarca la Reserva San Rafael y también el Parque Nacional de Cazapá, que son zonas muy afectadas por los cultivos ilícitos de marihuana y al haber marihuana en esas zonas estamos hablando también de una afectación al medio ambiente por la tala de árboles en esos lugares, ¿verdad? Realmente Cazapá era una zona que históricamente la Senat muy pocos operativos había llevado a cabo en ese lugar. Y este ya es un trabajo bastante grande, requiere mucha logística, muchos vehículos. Estamos coordinando también los trabajos con el Comando de Operaciones de Defensa Interna. Por supuesto el Ministerio Público Local también interviene. Y bueno, una gran extensión de tierra que es afectada por cultivo ilícito de marihuana. El día de ayer, como bien mencionaste, fueron 13 hectáreas, 5 parcelas de aproximadamente 13 hectáreas en total. Una vez que nosotros realizamos el sobrevuelo en la zona de Cazapá, pudimos determinar que hay 66 parcelas en total. Es mucho para la zona, pero también es importante el golpe que vamos a llevar a cabo en esa zona del país. Ahora, ministro, ¿qué se sabe de estos grupos que se encargan justamente de alimentar esta producción? Bueno, la zona que estamos atacando actualmente es una zona muy estratégica porque es limítrofe entre dos departamentos grandes, Itapúa y Cazapá. Por lo general,
el destino, el mercado final de la droga, de la marihuana que sale en el lugar es apuntando siempre a Argentina por la proximidad a la frontera, ¿verdad? En lo que respecta a las estructuras, Leila, es muy difícil determinar eso, porque justamente estas parcelas de marihuana están en zonas muy alejadas, muy distanciadas de los cascos urbanos. En la cúspide de los cerros están cultivadas, están sembradas estas semillas de marihuana, estas plantas de marihuana. Las plantaciones de marihuana están en lo más alto de los cerros. O sea, eso hace que sea de muy difícil acceso y que esté alejado en mayor parte de los cascos urbanos. ¿Qué quiero hacer entender con eso? Es que siempre van a buscar la clandestinidad, por eso es que buscan las áreas protegidas, las zonas boscosas, los parques nacionales, para hacer para llevar a cabo este tipo de emprendimientos ilícitos, ¿verdad? Entonces, no obstante, nosotros también desarrollamos inteligencia en la zona, a ver si por ahí podemos individualizar a alguna persona en el lugar, pero acá lo puntual es que apuntamos a la erradicación de los cultivos ilícitos de marihuana en áreas protegidas. ¿Ya se pudo cuantificar, ministro, cuál sería el valor de estas 39 toneladas? No, mira, nosotros vamos a esperar terminar el operativo Frente Sur 2, porque así como te mencioné, son 66 parcelas que identificamos desde el sobrevuelo que hicimos a través del helicóptero, y una vez que terminemos eso sí vamos a poder cuantificar, porque de repente en algunas parcelas encontramos campamentos, encontramos marihuana prensada, marihuana picada, que también hace variar un poco los costos de lo que vamos a erradicar, ¿verdad? Ministro, ¿qué datos se puede obtener también sobre esta avioneta que terminó campotando en la zona de Concepción también? Hay información que estamos compartiendo con nuestros pares de Bolivia, nos están pasando buena información, entonces eso estamos cotejando con lo que nosotros manejamos y seguir trabajando un poco también coordinadamente con la fuerza operativa de Bolivia, la policía de Bolivia, que nos está pasando información también. Hablaba mucho también usted, ministro, de que nuestro país lamentablemente es un país de tránsito, y muchas veces se llegó a hablar incluso de cantidad de cocaína, sobre todo incautada en Europa, en Alemania, en España, en Marruecos también, provenientes de nuestro país. ¿Cómo se está trabajando en eso? Bueno, la última gran incautación que se dio fue los 9.000 kilos y algo en Portugal, que fue una operación conjunta entre varios países. Lo concreto es que nosotros desde Paraguay hasta la fecha no estamos teniendo más ese tipo de incidentes. Es decir que, para que se entienda un poco, la cocaína sigue yendo en grandes cantidades a Europa, en toneladas y toneladas. Sale de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, Panamá, o sea, de muchos países del Caribe y también acá de Sudamérica, pero no más de Paraguay. O sea, para nosotros ese es un logro importante, porque nosotros cerramos ese flujo, esa vía de envíos de altas cantidades de cocaína a Europa, porque era inentendible realmente que un país que no es productor de clorhidrato de cocaína tenga envíos a Europa en 20, 30 mil kilos. Entonces, eso era inconcebible para nosotros y reforzamos un poco nuestros controles, reactivamos esos controles que estaban desactivados, y bueno, el resultado está a la vista. No tenemos más ese tipo de incidentes. No decimos que no pueda ocurrir, ¿verdad? Porque se ingenian, te envían, tratan de enviar en todas las formas posibles, pero nuestros controles, nuestra gente en los controles están alerta, estamos perfilando muchas empresas siempre, y la estrategia de estar siempre atentos, y ante cualquier sospecha actuamos nosotros en la verificación y los controles.
En relación a lo que tiene que ver también con el operativo de verano que están llevando adelante y sobre todo conversar también, y ya le habilito también el retorno Carlos, Alexis, por si quieran conversar directamente con el ministro, hechos que se desarrollan, por ejemplo, en la ciudad de San Bernardino, hechos de violencia, incluso algunos hablan también de la venta de droga a menores. ¿Cómo se está manejando eso? Nosotros el año pasado ya hemos hecho un despliegue importante de agentes especiales que fueron hasta San Bernardino para para las diversas actividades que se desarrollaban en esa zona. Estamos en una temporada alta en San Bernardino. Nosotros como Senat no nos limitamos simplemente a lo que es Samber, porque nosotros apuntamos a lo que es cordillera, ¿verdad? No es solamente San Bernardino, aparte de San Bernardino tenés Altos, tenés Cacupé, que es una zona en donde también llevamos a cabo muchos procedimientos de microtráfico por sobre todas las cosas. Y la modalidad principalmente en San Bernardino son aquellos delivery que distribuyen pequeñas proporciones en los espacios de recreamiento social, entiéndase como eso a los locales nocturnos, ¿verdad? Entonces estamos también desarrollando inteligencia en San Bernardino. Hola, ministro, ¿cómo te va? Ministro Carlos. Sí, ¿cómo te va, ministro? Gracias por tu tiempo. Bien, Carlos, un saludo. Gracias. Consulta rápida, ya que estamos en tema San Bernardino, estos procedimientos últimos que se denunciaron, que había, no sé si es un agente, un personal de la Senat que participó de un procedimiento, la gente de la municipalidad, ¿esos son procedimientos de ustedes, ministro? ¿Están haciendo ustedes procedimientos de ese tipo o qué pasó allí? No, Carlos, esos son procedimientos de carácter netamente administrativo. Eso queda a cargo del municipio. Nosotros sí, o sea, la Senat sí tiene un funcionario que está comisionado a la municipalidad de San Bernardino, pero hace tiempo ya, ¿verdad? Inclusive mucho antes de que yo llegue acá a la Senat, él ya estaba comisionado al municipio de San Bernardino. Lo que se hizo o los procedimientos que llevaron a cabo en San Bernardino habrá sido en esos términos, ¿verdad? No es un agente especial, es un funcionario de la institución que obviamente llevó a cabo ese tipo de trabajo por instrucciones del intendente o de la junta municipal, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos absolutamente nada que ver en esas intervenciones. Pero él no tiene prerrogativas para actuar por Senat, entonces. No, desde luego que no. Desde luego que no, porque él está comisionado a la municipalidad de San Bernardino y de hecho él está a cargo de la dirección de asesoría jurídica de la municipalidad de San Bernardino. Entonces sus trabajos deben estar centrados en ese tipo de actividades, Carlos. Yo estoy pidiendo ya pedí verbalmente las actas de los procedimientos que se llevaron a cabo en esa fecha que estás mencionando, a ver si realmente él tuvo alguna participación en esos procedimientos, pero en definitiva, Carlos, los trabajos que puedan realizar dentro del marco de lo que son sus actividades, las actividades propias de la Dirección de Asesoría Jurídica se desarrollan en ese sentido. Nosotros como institución, como Senat, no tenemos absolutamente nada que ver en esas tareas de carácter administrativo. Ministro, de un tiempo a esta parte llama la atención primero, si bien este no fue un procedimiento de la Senat, pero es importante que abarque a todas las instituciones antidrogas de nuestro país, que son las principales I2, ustedes y antinarcóticos de la Policía Nacional, laboratorios de procesamiento de TUSI o mal llamada la cocaína rosa. Ahora bien, volviendo al tema San Bernardino, es una de las que está circulando ahora y llama también la atención que son menores quienes están consumiendo. O sea, hay laboratorios de procesamiento y hay menores en consumo. ¿Cómo se está trabajando con eso? A ver, nosotros hemos realizado varios procedimientos. Esta droga, esta sustancia, la famosa TUSI, no es una droga muy habitual o muy común acá en Paraguay, debido justamente a su alto costo, ¿verdad? Siempre van a apuntar a un perfil social mucho más elevado, con un poder adquisitivo
más importante. Laboratorio como tal, en ese sentido, nosotros no tuvimos intervenciones en donde hayamos constatado la existencia de laboratorios. Nosotros como Senat, digo, ¿verdad? Pero nosotros lo encaramos desde el punto de vista de la problemática de lo que es el microtráfico, y más aún teniendo en cuenta que siempre apuntan a menores de edad o a grupos sociales, en este caso con poder adquisitivo importante, porque es una sustancia bastante cara. Y sobre ese tema, ¿ustedes tienen información confidencial, informe de inteligencia, que en Samber está circulando estupefacientes? No. Confidencial de que en Samber están circulando estos. A ver, Carlos, los trabajos que nosotros desarrollamos siempre son de carácter confidencial. Tenemos cierta información, puntualmente en el caso de Samber, que no podemos compartir, ¿verdad?, por razones obvias. Sí te puedo decir que ese tipo de drogas, las drogas sintéticas o aquellas que tienen un valor económico más elevado, siempre tienden a aumentar su consumo en la ciudad de San Bernardino en esta temporada, principalmente por la temporada alta, ¿verdad? Y de hecho, nosotros tenemos presencia ahí de nuestros agentes que están desarrollando inteligencia en la zona. Bueno, quiero retrotraerme, no quiero desaprovechar esta oportunidad de charlar contigo, a veces es medio complicado por tus tareas principalmente, ministro. Retrotraerme al tema de marihuana. Decías con cierta certeza que Paraguay, por lo menos la información que ustedes tienen, ha dejado de partir desde aquí cocaína rumbo a Europa. Siguen cayendo a Europa, pero parten creo que de Colombia, de Brasil, pero la información real de un tiempo a esta parte desde Paraguay no ha salido ningún contingente importante de cocaína. ¿Esa certeza tenemos, ministro? Sí, tenemos esa certeza, Carlos, porque no es una información que solamente la divulgamos nosotros como Senat, sino es una información que nosotros cotejamos y comparamos con los demás países o con los puertos de Europa. ¿Por qué te digo con certeza eso? Porque nosotros recibimos los reportes periódicos de los puertos de Europa, y en donde tenemos la cifra estadística que cae la cocaína en los puertos de Europa, pero caen, así como te dije, de otros países, no más de Paraguay. O sea, nosotros tenemos ese retorno de los puertos de Europa que nos informa que la cocaína que cayó en tal fecha era un barco que salió de tal país. La cocaína que fue incautada en Hamburgo, no sé, o en Bélgica, cayó en tal fecha y salió de otro país. No más así de Paraguay, Carlos, que para nosotros es un orgullo eso, porque imagínate, de pasar de enviar 32.000 kilos de cocaína en el 2021 a los puertos de Europa, no siendo un país productor y teniendo esa cifra en cero hasta ahora, hasta la fecha, es un logro importante para nosotros, y a nosotros nos llena de orgullo como institución eso, Carlos, porque quiere decir que las políticas que instalamos acá en la Senat de reactivar nuevamente esos controles, de cargar gente, de poner nuestros perros, nuestros canes antidroga, está dando resultados, y eso nos indica que las estructuras criminales están operando siempre, pero en otros países. Finalmente, dos preguntitas en una. Volviendo al tema de marihuana, que me interesó mucho, porque somos sí productores de marihuana. ¿Usted tiene una estadística de cuántas toneladas anualmente se calcula que Paraguay produce en cuanto a marihuana? ¿Y de cuánto más o menos esto se incauta, se destruye? ¿Y cuántas organizaciones hoy son visibles como productoras de marihuana, ministro? Carlos, es una pregunta bastante amplia, es una buena pregunta que requiere de mucha profundización. A ver, te explico. Nosotros sacamos nuestros cálculos de acuerdo a las intervenciones que llevamos a cabo. Yo sí te puedo decir que hasta la fecha, desde que nosotros asumimos la gestión de la Senat, tenemos
casi 20 millones de kilos de marihuana en erradicación. Eso habla un poco más de 5.000 hectáreas que fueron erradicadas desde nuestra gestión, o sea, de hace 2 años, un poco más de 2 años atrás. Y ahí te da una pauta, ahí te dan unos números, Carlos, de lo que es la producción de marihuana. Y aparte de eso, siempre hay estructuras que se dedican al tráfico de marihuana, pero vos debes tener en cuenta que el cultivo de marihuana en Paraguay se divide por etapas. Está en la primera etapa, la etapa de sembrar la semilla, está la etapa de la cosecha, ya son otros grupos, está la etapa del secado, está la etapa del prensado y después, por supuesto, lo que es la logística del traslado de la marihuana, que es lo que siempre vemos, los procedimientos y las grandes incautaciones que llevamos a cabo nosotros como Senat. Es decir, son diversas estructuras que forman parte de ese proceso, Carlos. Y sí, desde luego nosotros tenemos identificadas a muchas personas que se dedican a estas actividades. A propósito de las reservas naturales, hablamos muchas veces de Canindeyú, la zona de Amambay también, el Parque Nacional Cerro Corá, pero en Cazapá, y por ejemplo, o es de tránsito o de producción, porque cayeron algunas 2 toneladas en estos días, ministro. Esa marihuana es para el traslado, es temporada, ministro, de consumo en el Brasil por los carnavales, también en la Argentina. Esa marihuana es para transportarla a esos países, ¿no? Sí, la zona de Tabaí, que es la zona en la que estamos desplegándonos ahora en el operativo Frente Sur, es una zona de producción. Nosotros identificamos, como les mencioné, 66 parcelas en superficie boscosa, en área boscosa, y esas 66 parcelas son las que vamos a erradicar ahora. Y principalmente el destino más común de esta droga es Argentina por la situación limítrofe, ¿verdad? O sea, Cazapá está pegado a Itapúa. Sí, Itapúa. O sea, de la zona de Tabaí, vos pasás a San Juan de Pomuceno, de San Juan de Pomuceno a María Auxiliadora, que ya es Itapúa, y ahí ya te va hacia Encarnación, ¿verdad? Igualmente, también tiene un punto limítrofe con la zona de Abaí, que puede salir ya hacia la zona de Santa Rita, Alto Paraná. O sea, una zona bastante estratégica y justamente lo que estamos buscando con este operativo de Frente Sur es frenar un poco el tráfico de marihuana en esa zona. Bien, Leila, ¿alguna consulta más que haya quedado en el tintero ahí? Creo que ya abordamos varios temas también, sí, Carlos, con el ministro, sobre todo lo que tiene que ver con este operativo y lo preocupante lo que está ocurriendo actualmente en la zona de San Bernardino, ¿verdad? Sí, totalmente. Ya decía justamente, tiene información confidencial, no la puede compartir, pero bueno, presumimos que están ahí detrás de estas organizaciones que distribuyen este tipo de estupefacientes a los chicos allá. Gracias al ministro, gracias Leila. Hasta luego, un placer. Supuestamente el padre se percató de algunos mensajes que su hijo recibió en este caso. En esos mensajes se le había enviado a su pequeño supuestamente un link que se trataría de una página con contenido pornográfico o de pornografía infantil. Se confirma la hipótesis de tentativa de abuso sexual en niños y pornografía relativa a niños y adolescentes. Bueno, ya está con nosotros José Melgarejo, Carlos, en algo que podría configurarse en un hecho de ajuste de cuentas. Asimismo, buenas tardes, Carlos, Alexis y TV Audiencia. Ayer estábamos hablando sobre una situación llamativa que se dio en el barrio Tallipotú de Areguá. Y vamos a ver primero. Es un joven de 31 años quien estaba pidiendo ayuda a los vecinos de dicho barrio luego de ser víctima de 3 disparos. El hombre Cristian David González Bellini, 31 años, aparentemente salía de un asentamiento ubicado ahí en la zona de Areguá, hablamos del asentamiento San Francisco,
Y lo que se presume, aún continúa la investigación, es que podríamos estar hablando, como mencionó Alexis, de un ajuste de cuentas. Aparentemente un consumidor involucrado en una situación complicada con un distribuidor o también posiblemente otro consumidor. Lo cierto es que este hombre recibió 3 disparos de bala de lo que parece ser un revólver calibre 22. 2 disparos en el torso, un disparo en el sector lateral izquierdo. Fue trasladado hasta el hospital regional de Luque, pero aparentemente no logró sobrevivir pese a haber sido asistido. Pero quiero que veamos el momento en que este hombre pide ayuda, pide auxilio, todo quedó captado en circuito cerrado con sonido de ambiente y luego llegaron los de la K31 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, pero al final estamos hablando aparentemente ya de una persona que no logró sobrevivir, pero tenemos imágenes. Vamos a pasar imágenes y vamos a escuchar el momento de pedido de ayuda. Dramático momento el que se vivió en el barrio Tallipotú de Areguá. Escuchamos el pedido de auxilio de Cristian David González Bellini, buscando sobrevivir con la agonía, caminando hasta que ya no dieron las piernas, ya no tuvo fuerzas y él mismo sabía que podría ser lo último, este pedido de ayuda. Al final vecinos se acercaron, llegaron los bomberos, lo escuchamos pidiendo, le están pidiendo que se calme, que respire mientras se da la asistencia. Al final fue trasladado, como dijimos, hasta el Hospital Regional de Luque, no sobrevivió, según la última información que tenemos. Y lo que queda por responderse es, ¿qué hacía Cristian David González Bellini, de 31 años, en ese asentamiento, siendo que él está domiciliado, según el informe policial, en Ceballos Cue, por ejemplo, Carlos, Alexis? ¿Qué investigación se tiene sobre los autores o el autor de estos 3 disparos? Ya se identificó aparentemente al autor, pero aún no se logró detenerlo. Sí se detuvo al presunto cómplice, quien habría facilitado una motocicleta para que éste se dé a la fuga. Así que sobre esto tenemos palabras del comisario, del subcomisario Diego Barrientos, quien explica: se detuvo a un joven, 19 años, el joven detenido, y sería la pieza clave esta detención para justamente llegar al autor. Así que escuchemos lo que mencionaba el subcomisario Diego Barrientos. La aprehensión se da a base de un hecho de lesión grave producida por disparo de arma de fuego. El personal del Departamento de Investigaciones, al tener conocimiento del hecho, nos constituimos hasta el hospital de Luque, donde fue derivado la víctima. Posterior nos trasladamos hasta el lugar del hecho,
en donde tras investigaciones, averiguaciones, recibimos una información sobre una persona que había transportado a bordo de su biciclo al supuesto autor del lugar del hecho hasta inmediaciones de su vivienda. Posteriormente, tras investigaciones, averiguaciones, dimos con esta persona, quien manifestó libre y espontáneamente que efectivamente trasladó al supuesto autor a bordo de su biciclo. El contexto, estamos todavía en una etapa de investigación. Por de pronto procedimos a la aprehensión de esta persona, ¿verdad?, quien manifestó que efectivamente trasladó al supuesto autor. Manejamos ya alguna identidad que por etapa de investigación no podemos todavía brindar, pero estamos por buen camino. No, la persona no tiene, es un joven de 18 años. Por todos los expuestos, nosotros comunicamos al fiscal de turno, quien dispuso su detención y traslado hasta el Departamento de Investigación de Delitos hasta su comparecencia el día de mañana ante el subcomisario Diego Barrientos, entonces mencionando cómo avanza la investigación. Tenemos que precisar luego, vamos a consultar qué pasó en realidad con Cristian David González, porque ya lo escuchamos. Lesión grave, la primera información a priori que tuvimos es que había fallecido, pero aparentemente sigue luchando también por su vida luego de 3 disparos, 2 en el torso, 1 en el lado lateral izquierdo. Lo cierto es que se detuvo a una pieza clave, falta llegar al responsable del disparo. Pero ¿qué dicen los vecinos? Una situación llamativa que dejó a todos temerosos, dejó a todos vulnerables, según mencionaban los testigos, ya que es la primera vez que ocurre algo similar. Sí, era frecuente la presencia de consumidores en la zona y ahora con esto ya se queda un precedente nefasto. Una persona que pierde la vida en situaciones llamativas que tienen que ver con sustancias ilícitas. Escuchemos lo que mencionaba una de las vecinas. Estaba trabajando en una vecina y me llama otra vez el vecino diciéndome que hay alguien gritando en casa pidiendo auxilio. Y vengo yo y me encuentro que ella está tirado con heridas de bala. ¿Cuántas heridas pudiste observar? Y 3 más o menos, 2 en el pecho, 1 en el costado. ¿La presencia de adictos también se da mucho, eso sí? Sí, siempre, de día, de noche, de madrugada, siempre. Y ahora a partir de esto, ¿ustedes sienten un poco de temor, ya que cómo puede esto ocurrir a plena luz del día? ¿Qué es lo que piensan hacer al respecto? ¿Hacer una denuncia, pedir más seguridad? Y sí, porque es necesario, porque a esta hora de la tarde con las criaturas están todos por las calles recorriendo, jugando. Más bien estamos casi frente a la plaza y ellos vienen a jugar y eso. Bueno, esta es la situación que se vivió, dramatismo, sangre, heridos en el barrio Tallipotú de Areguá, y ya los vecinos ahora pidiendo mayor seguridad también a la Policía Nacional a partir de este incidente para que no vuelva a ocurrir, porque, recordemos, pasó frente a una plaza pública que normalmente es visitada por niños y una zona con muchos niños jugando, y ahora también con consumidores rondando en ese sitio, Alexis, Carlos. Bien, excelente. Gracias, José Ignacio. Buen resto de jornada. Gracias, igual. Hasta luego. Los títulos. Plazos que debemos tener en cuenta para el cumplimiento de la inscripción de la patronal en el registro, en la Dirección de Registros Obrero Patronal, es de 90 días, independiente que esa patronal sea una persona física o jurídica. ¿Y cuál es el plazo para comunicar el ingreso de un trabajador? El plazo es de 30 días, así como también el plazo de cualquier otra consideración a tener en cuenta, también se considerarán los 30 días citados anteriormente. Y para presentar planillas de marzo a mayo de cada año. Todo está reglamentado por el decreto del año 2024, número 1989. Vamos con esta información. Una abuela y su nieta de apenas 10 años fueron víctimas de un ataque de murciélagos en la ciudad de Trinidad. El hecho ocurrió mientras ambas se encontraban realizando una mudanza, momento en que fueron sorprendidas por estos animales. Contamos con el protocolo a seguir con este tipo de situaciones y bueno, este es el informe.
en el departamento en el año solemos tener 2 o 3 agresiones por murciélago. En nuestra casuística que tenemos de forma anual. En este caso se dio una situación en donde había cambio de casa de una persona adulta que pidió ayuda a una señora y a su hija, en donde una de ellas vio que el murciélago atacó a la niña en la espalda, ocurrió la lesión, en donde también la que le defendió le mordió en su dedo, en su mano. Esta situación para nosotros es de riesgo para transmisión de la rabia. Sabemos que los animales silvestres y hablando de lo que es el contexto murciélago son los mejores transmisores de la rabia. En nuestro departamento nosotros tenemos transmisión de rabia bovina. ¿Qué quiere decir? Que los murciélagos pudieron tener contacto, u otro animal silvestre pudieron tener contacto con las vacas. Las medidas que se realizan son la aplicación de la vacuna antirrábica y la inmunoglobulina antirrábica. Es muy importante tener en cuenta que la rabia no inicia rápido, tiene su periodo de incubación, que puede extenderse desde una semana hasta años, pero el pico que aparece más frecuentemente la sintomatología en los humanos son de 1 mes a 3 meses. Vamos hasta este episodio que se produjo en zona de Salto del Guairá, en donde un paletero, vendedor ambulante que se dedica a la venta de escurridores de vidrios, de parabrisas específicamente, atacó salvajemente a un agente de la Policía Municipal de Tránsito de esta ciudad, pues este fue denunciado por extorsionar a turistas. Pero sin llegar a la agresión, para llegar a un nivel de profesionalismo más real, por así decirlo. ¿En qué momento te atacó? En el momento que nosotros nos bajamos para decirle que detenga su extorsión, porque la extorsión es lo que está haciendo con la paleta. A un momento cuando estaba extorsionando, te acercaste. Llegamos entre todo el grupo del equipo que estamos acá presentes para poder detener esa acción que él hacía. Y en el momento que se bajó de la moto, empezó a agredirnos de manera verbal y luego ya pasó de forma física. Esta gente le hacía la torsión directo, ¿verdad? De vender en forma forzosa este que está a la vista, ¿verdad? Como limpiador de vidrio, como entre paréntesis, por decir así, paleta, así le llamamos, ¿verdad? Que es una mercadería prohibida. Entonces, en eso es lo que estamos nosotros como policía municipal. Eso lo que nos toca es de resguardar y vigilar y dar garantía a especialmente a los comprinas que vienen a hacer sus compras diarias, ¿verdad? Esta vez nos toca a nosotros, fuimos víctimas, ¿verdad? Pero víctimas en agresión, todo. Y como responsable yo en esta área donde me toca trabajar, tengo mi personal y estoy obligado de respaldar también y hacer mi denuncia correspondiente, ¿verdad? Bueno, ya nos acompaña Rodrigo. Hoy ajetreada actividad en el Congreso, reforma de la caja fiscal, a tambor batiente la decisión de en este periodo
de ya acelerar y tratar el tema. Sí, votar lo más rápido posible, como para asegurar los votos que ya están asegurados por parte de un sector. De hecho, tiene mayoría HC. Hola, Rodrigo, ¿cómo te va? Contanos qué fue lo que pasó y las discusiones también. Buenas tardes, Carlos, para vos, Alexis y todos los televidentes de Primera Edición. Jornada ajetreada, así como decías, Carlos, en el Congreso Nacional, y uno pensaba de que enero iba a ser un poco tranquilo, que bueno, iba a tornarse normal el tratamiento de las cuestiones de la Comisión Permanente. Sin embargo, la cuestión de la caja fiscal movió el avispero, y vaya que movió, porque varios docentes desde hace semanas se están movilizando en los alrededores del Congreso, y finalmente hoy se aprobó para que en la Cámara de Diputados el próximo 5 de febrero se trate esta reforma de la caja fiscal. Por supuesto que la oposición no está de acuerdo, primeramente porque quieren que se trate a la par, tanto la caja parlamentaria como la caja fiscal. Solamente se trató hoy en la sesión de la Comisión Permanente lo de la caja fiscal, ni siquiera tentaron una posibilidad de que lo de la jubilación VIP o la caja parlamentaria sea tratada. Joana Ortega fue una de las primeras adelantadas en esta segunda sesión del año de la Comisión Permanente. Mencionaba, entre otras cosas, lo que les decía. No quieren tratar a la par tanto la caja parlamentaria como la caja fiscal. Escuchemos parte de lo que decía la diputada Joana Ortega. Vimos en las últimas tres discusiones del presupuesto general de gasto de la Nación transferencias del Estado a esta caja por aproximadamente 10.000 millones solamente en los últimos 3 años. En los últimos 10 años, si tomamos, son 30.000 millones. Por supuesto que es insostenible aritméticamente si es que esto está necesitando transferencias por parte del presupuesto general de gasto, cuando hoy ya no tenemos los famosos aportes mensuales por parte del Estado. Es decir, igual tienen que calzar con una transferencia al Estado que no es más que aporte de contribuyentes, que no es más que presupuesto que podría ir a salud, a educación, a otros rubros, digamos, dentro del PGN, ¿verdad? Salen 33.000 millones por año y con el aporte de los 125 legisladores entran 11.000. Lógicamente hay un cálculo que no da. Nosotros creemos que nosotros no podemos pedir un esfuerzo al resto de los paraguayos y paraguayas conforme a lo que se va a discutir en la caja fiscal, sino hacer una revisión de los privilegios que hemos adquirido una vez que ingresamos acá. Por su parte, también el presidente de la Comisión Permanente, Colin Soroka, se refirió a esta situación que va de la mano con las declaraciones que hizo la semana pasada con respecto a que él es partidario de eliminar la caja parlamentaria, cosa que no tomó bien el oficialismo. Por otra parte, sobre la caja fiscal, en donde todos los ojos estuvieron puestos el día de hoy con esta sesión en la Comisión Permanente, mencionó de que la semana pasada se hizo esta mesa técnica, o al menos iban a encaminar a esta mesa técnica. Sin embargo, esto no se va a dar por esta situación que ocurrió hoy, y a tambor batiente cartistas ya, bueno, aceleraron esta sesión extraordinaria para poder tratar lo de la caja fiscal. Escuchemos parte de lo que decía el presidente de la Comisión Permanente. Las presentaciones de una mesa técnica se basa justamente en eso, en presentar tu propuesta de modificación. Este me gusta, este no me gusta, ¿qué podemos hacer? Un intermedio. Muchas de esas propuestas el Ministerio de Economía ya tiene con ellos. ¿No cree que haya necesidad de seguir avanzando en esa mesa técnica? No, siempre hay que seguir avanzando en todas las conversaciones, en todos los diálogos, pero nadie puede decir que nos hemos agotado las instancias, al menos nosotros nos nutrimos de toda la información necesaria. Yo hasta ahora no tengo mesa de entrada ninguna extraordinaria, ¿verdad? Tengo que ser honesto con ustedes. No se puede descartar tampoco la próxima semana una. Y no se puede descartar. Finalmente se inició esta sesión de la Comisión Permanente, y cuando iba a ser el momento de votar hubo una confusión, porque dentro de la sala de sesiones habían legisladores que formaban parte de esta Comisión Permanente, pero también había otros que no formaban parte. Cuando Colin Soroka justamente pide esta votación a mano alzada, de alguna manera hay una confusión, se genera una confusión, porque algunos que no forman parte de la Comisión Permanente también, astutamente, queriendo ser un poco vivos, alzaron la mano. Posterior a esto, Colin Soroka pidió hacerlo de una manera nominal, cosa que no gustó al diputado liberal Billy Baesquien, quien, bueno, cuestionó esa medida, lo trató de maleducado. Colin Soroka respondió de que su voto prácticamente no cuenta. Pero escuchemos parte de esta discusión que se dio en el Pleno de la Cámara de Senadores. Para que no haya discusión, pasamos a votación nominal, señores.
Pues ya está. No, ya está, sí tenemos 10. Contamos ya, partner. Con mi voto de 10. 10 votos. Tenemos 10. ¿Está bien? Ningún problema, partner. Este va a ser igualito que tu voto que la pasada. No soy maleducado. Te hice un simple chiste. Si no te gusta, te callas ahora y seguimos la votación. Está bien, cállese. Sigo la sesión. Cállese. Con la altura social. Soy, si quiero, soy donde soy. No te voy a respetar. No te respeto nada. Sí, ya, hacer. Esta salta ira de héroe. A votación, señores. Algunas perlitas que dejaban esta sesión de la comisión permanente. Finalmente se llevó a cabo esta votación nominal. 11 votos a favor de que se realice esta sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, 5 votos en contra. Posterior a eso, por supuesto, todas las miradas estuvieron puestas en los cartistas. El líder de la bancada, justamente, Natalicio Chace, actuó de vocero, argumentó que es necesaria esta reforma fiscal y que ya es apremiante que se realice cuanto antes. Escuchemos parte de lo que decía el líder de la bancada, justamente, Natalicio Chace. Yo creo que el análisis ya está hecho. La reforma de la caja fiscal es inevitable. Requiere una atención urgente porque esos 10.000 millones que está hablando es hoy, ¿verdad? Pero para el 2026 va a ser un número aún mayor y así va a seguir subiendo cada año. Hay una previsión de que en 5 años llegue a 500 millones de dólares. O sea, es insostenible el funcionamiento en la situación actual y yo creo que la reforma es insalvable en este momento. ¿Para usted cree que es el momento de tratar o habría que avanzar en la propuesta de la instalación de mesas de trabajo para ver cada sector? Yo creo que ni un día más requiere de espera que el Estado paraguayo siga perdiendo dinero sin que ese dinero pueda ser invertido en salud y educación, por ejemplo. Ahora, por malos manejos y también por malos procedimientos que tienen la caja fiscal actual, yo creo que hay puntos que son innegociables y puntos que se pueden estudiar. Los docentes han presentado sus propuestas y eso está siendo estudiado en las dos, están siendo estudiadas esas propuestas en las dos cámaras. El Ministerio de Economía y Finanzas también ya nos hizo llegar sus recomendaciones y bueno, va a ser una decisión que se va a tomar en el tratamiento. La caja parlamentaria también tiene que ser reformada. La caja parlamentaria debe ser 100% privada, sin aporte ni ningún tipo de subsidio, ¿verdad? Y lo que le pase ya es una cuestión privada, ¿verdad? Coincido con que se tiene que tratar a la par tanto en la caja parlamentaria como en la caja fiscal, así como lo dijo Bachi Núñez. Yo creo que se tienen que tratar cuanto antes, si es posible, al mismo tiempo la reglamentación de la caja fiscal y la caja parlamentaria, pero no sé si están dadas las condiciones, ¿verdad? El proyecto de la caja parlamentaria todavía no llevó adelante un estudio profundo, pero ojalá podamos tratar las dos cosas. Y ante este panorama habrá que ver cómo reacciona el gremio docente, quien la semana pasada ya amenazó con una huelga antes del inicio de clases si es que no se daban las condiciones con respecto a la reforma de la caja fiscal. En ese sentido, se confirma el 5 de febrero del próximo jueves esta sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, único punto del orden del día, reforma de la caja fiscal, 10 de la mañana, la cita Carlos, Alexis, televidentes. Bueno, 10 de la mañana, esto implica que la convocatoria es para todos, van a asistir todos los miembros del Congreso para, no sé si debatir, porque ya la tienen muy clara ellos, qué es lo que quieren hacer al respecto y tienen los números también. Van a hacer el protocolo, pero ya la cosa está juzgada ahí. Y se anuncian movilizaciones ya para ese día. También, docentes principalmente y otros gremios que se verían afectados, militares retirados. Bueno, Rodrigo, gracias, éxitos, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, buena noticia, en medio de lo que fue la tragedia en sí, de la pérdida de 2 vidas humanas en un terrible accidente hace un par de semanas, en plena ruta donde murió la madre, quien conducía, y un joven médico prácticamente en sus brazos. Él es Daniel Britos. Fue el único sobreviviente de este accidente sobre la ruta número 8, el 8 de enero. Bueno, ya se encuentra en su vivienda iniciando un largo proceso de recuperación.
El accidente había conmocionado a toda la comunidad local y al país también. Y reiteramos, había dejado como saldo la muerte de una mujer y de su hijo, que es el hermano de este joven. Daniel fue trasladado a urgencia al Hospital del Trauma, donde permaneció internado durante varias semanas con pronóstico reservado en terapia intensiva. Pero la buena noticia es que ya está de alta. Miércoles pasado salimos de alta a la tarde, después del mediodía. Tuvo medicaciones que justo hoy también culminaron. Tenemos control otra vez con neurología en febrero. Y solo esperar a que él vaya volviendo los recuerdos, ¿verdad? Tiene también sesiones con psicóloga, sesiones en fisioterapia, pero dentro de todo bien. Físicamente él está muy bien. Está recuperando impresionantemente rápido. Las cicatrices de las heridas son rápidas. Conversamos bien con él, súper bien, pero él recuerdos no tiene desde aproximadamente a mitades de diciembre, no recuerda mucho. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Anímicamente estable, pero bien de bien, no, porque él ya sabe lo que pasó también y entiende en el cuadro en el que está, solo que todavía no recuerda. Pero estamos trabajando con él. De que vamos a tomar acciones legales, sí las vamos a tomar, pero todavía no puedo decirte exactamente qué vamos a hacer. Nosotros todavía no tuvimos acceso a la carpeta fiscal. Estaba bajo una investigación de supuesto homicidio doloso, pero más de esa información no sabemos. Todavía no sé si la Fiscalía le habrá otorgado alguna medida alternativa, pero no conozco todavía nada. Supuestamente el padre se percató de algunos mensajes que su hijo recibió en este caso. En esos mensajes se le había enviado a su pequeño supuestamente un link que se trataría de una página con contenido pornográfico o de pornografía infantil. Se confirma la hipótesis de tentativa de abuso sexual en niños y pornografía relativa a niños y adolescentes. Agentes del Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional detuvieron a un seminarista de nacionalidad brasileña. El mismo inclusive ya fue denunciado en su país, pero inicialmente la denuncia fue radicada en Alto Paraná y es en el siguiente contexto. El padre de un niño de 9 años, primeramente, sorprendido ante algunos mensajes en el teléfono celular, pero también notó que él le había mostrado algunos videos del religioso, entre comillas, mostrándole cierta actividad sexual con otro menor de la misma edad y le había manifestado su intención de replicar esa acción con el menor. La unidad de trata de personas recibió el reporte a través de los padres, en este caso de un niño varón de 9 años. Supuestamente el padre, al revisar un aparato celular que él mismo le había dado para entretenerse con jueguitos, se percató de algunos mensajes que su hijo recibió en este caso de parte de una persona afín a la familia. Y se percató, obviamente, que en esos mensajes se encontraban, o pudo darse cuenta que se le había enviado a su pequeño supuestamente un link que se trataría de una página con contenido pornográfico o de pornografía infantil. De inmediato tomamos las medidas en el sentido de abordar al niño. Hemos colectado, sí, efectivamente, elementos de sospecha que fortalecen la sospecha, en este caso ya lo denunciado por los padres. El niño fue abordado por una psicóloga y efectivamente se confirma la hipótesis de 2 tipos penales en este caso. Tentativa de abuso sexual en niños y pornografía relativa a niños y adolescentes. Son 2 tipos legales con alta expectativa de pena, ya que le rige la modificación del artículo 135 de la ley 7394. Se pudo dar con el paradero de esta persona, si bien ya habíamos emitido orden de detención, ya que la presencia o el sometimiento de esta persona al proceso es indispensable para ciertas diligencias que la vamos a realizar.